Lo taoísmo Chuang Tzu relata una conversación entre 4 taoístas. ¿Quién puede pensar en la nada como su cabeza? ¿En la vida como su columna vertebral? ¿En la muerte como sus nalgas? ¿Quién sabe que la vida y la muerte, la conciencia y la inconsciencia son un solo cuerpo? Será mi amigo. Los 4 se miraron y rieron. No sintieron oposición en sus corazones y así se hicieron amigos. Un poco más adelante, el mismo libro nos habla de otros 3 amigos que hablan entre sí. ¿Quién puede unirse a otros sin unirse a otros? ¿Quién puede hacer algo con otros sin hacer algo con otros? ¿Quién puede ascender al cielo, unirse con la naturaleza, vagar en las brumas del misterio, danzar en el infinito, olvidarse de la vida para siempre sin fin? Los 3 se miraron y rieron. No sintieron oposición en sus corazones y así se hicieron amigos. Al cubo, estos textos provienen de la parte más antigua del libro del filósofo Chuang Tzu. El Chuang Tzu, uno de los textos taoístas más antiguos que han llegado hasta nosotros. Los hablan de cierta relación entre el cuerpo físico, el cuerpo cósmico y el cuerpo social, la de los amigos en el Tao. Incluso hoy los maestros taoístas se llaman amigos al dirigirse entre sí. Aunque nunca fueron muy numerosos, estos sacerdotes de las verdaderas tradiciones religiosas y filosóficas de China son hoy en día realmente escasos. En cuanto a sus tradiciones, son comparables, hasta cierto punto, a las antiguas religiones mistéricas de Grecia y el mundo helenístico, que desaparecieron al final de la antigüedad. Hoy en día, el taoísmo corre un destino similar y su desaparición, que podría estar próxima, dejará nuestro conocimiento de la religión de la antigua China bastante incompleto. Hasta ahora, no se han hecho grandes esfuerzos por comprender la religión china. A lo largo de su historia, China ha conocido y asimilado todos los principales credos del mundo: budismo, islam, judaísmo, cristianismo e incluso el hinduismo, introducido a través del budismo tántrico. Todas estas religiones han tenido su momento de gloria, han estado de moda durante periodos más o menos largos, antes de ser absorbidas lentamente por el Imperio Medio, que las integró en su propia cultura, aunque no sin introducir antes profundas modificaciones. En las obras académicas, estas religiones de origen extranjero ocupan un lugar destacado. Existen, por ejemplo, innumerables estudios sobre la historia del budismo o la historia de los jesuitas en China. En cambio, se habla muy poco de la religión que las precedió y que las ha sobrevivido a todas: el taoísmo, la religión de los propios chinos. Y sin embargo, para comprender la historia y el destino de las demás creencias, siempre es necesario recurrir al taoísmo, pues fue principalmente bajo su influencia, directa o indirecta, que los credos extranjeros se transformaron. Por citar solo un ejemplo famoso, el budismo indio se transformó en esa forma radicalmente diferente del budismo chino llamada Chang, más conocida por su nombre japonés Zen. La noción de religión, el desconocimiento generalizado del taoísmo no puede atribuirse en absoluto a la naturaleza de la religión china como tal. Hasta las persecuciones que la azotaron hace un siglo y que aún continúan, estaba viva, visible y accesible en la vida cotidiana. Además, el taoísmo, que puede considerarse la expresión más elevada de la religión popular china, posee una rica y vasta literatura que abarca más de 1000 obras y abarca todos los aspectos de sus tradiciones. Creo que esta pérdida de interés por parte de los estudiosos occidentales se debe más bien a la dificultad para comprender la religión china. La propia noción de religión, tal como la definimos en Occidente, es un obstáculo, y muchos observadores han caído en la trampa de no ver que, en una sociedad tan distinta a la nuestra, el sistema religioso también debe ser muy diferente. Taoísmo 3. En la vida cotidiana, la actividad religiosa no tenía un nombre ni un estatus particular, ya que, como solía señalar el sinólogo francés Marcel Granet, en China, la religión no se distinguía de la actividad social en general. Incluso sus representantes más distinguidos, los maestros taoístas, estaban generalmente integrados en la sociedad laica y no gozaban de un estatus especial. En la época moderna, e imitando la cultura occidental y su concepto de la religión como algo que separa a la humanidad de la naturaleza, las autoridades se han dedicado a clasificar y dividir a la gente, intentando en vano convencer al campesino común de que era confuciano, budista, taoísta o, más recientemente, aún en consonancia con la línea del partido, simplemente supersticioso. De hecho, nada de esto aplica realmente y ciertamente, ninguna persona común se consideraría taoísta, ya que esta designación siempre implica una iniciación en los misterios, y en consecuencia incluso ahora está reservada para los maestros, los sabios locales. Tradicionalmente, no existía un término específico para expresar la actividad religiosa. Para traducir nuestra palabra religión, el uso moderno del chino ha acuñado el término Sung Chiao, literalmente doctrina sectaria. Esto puede ser correcto para el Islam o el catolicismo, pero cuando este término se usa para la religión popular china y su máxima expresión, el taoísmo, es decir, una religión que se considera el verdadero vínculo entre todos los seres, sin ningún credo doctrinal, profesión de fe ni dogmatismo, solo puede generar malentendidos.
El Tao se podría decir que la ausencia de definición constituye la característica fundamental de la religión china. No sé si otras culturas han concebido una noción análoga al Tao, pero en China, desde la antigüedad, esta noción siempre ha sido fundamental: menor que sub, mayor que 5, menor que sub, mayor que. Por definición, el Tao es indefinible y solo puede aprehenderse en sus infinitamente múltiples aspectos. Principio a la vez trascendente e inmanente. El Tao es innombrable, inefable, pero presente en todas las cosas. Es mucho más que un mero principio. El primer significado del carácter Tao es camino, algo que subyace al cambio y la transformación de todos los seres, el proceso espontáneo que regula el ciclo natural del universo. Es en este proceso, a lo largo de este camino, que el mundo tal como lo vemos, de cuya creación somos parte integral, encuentra su unidad. Pero debemos tener cuidado de no extender esta noción de unidad al Tao mismo. El Tao puede crear la totalidad, pero no es en sí mismo el todo. Da a luz al uno, puede ser el uno, y luego puede dividir esta unidad en fragmentos, dividirla. El Tao dio a luz al 1, el 1 al 2, el 2 produjo al 3 y el 3 a los 10.000 seres, dice el Tao Te Ching. Esta acción generativa del Tao se llama su poder, Te, palabra que también se traduce a menudo como virtud. Pero virtud proviene del latín virtus y de la raíz vir, que significa masculino, mientras que la acción del Tao, su poder creativo, es por el contrario, femenina. El Tao es flujo, transformación, proceso, vía, de alternancia y principio del tiempo cíclico. Sin nombre es el origen del cielo y la tierra. Nombrado, es la madre de los 10.000 seres. Tao Te Ching Cap 1. La ausencia de una definición no solo es característica de la filosofía taoísta, sino también de la práctica del taoísmo y de su propia existencia en el mundo. Durante casi 2000 años, la gente ha vivido en comunidades organizadas en torno a los templos locales, celebrando festivales y ceremonias que corresponden a las estructuras litúrgicas del taoísmo, e invocando a sus maestros sin, no obstante, profesar la religión taoísta de forma consciente. Como institución religiosa y litúrgica, el taoísmo, el cuerpo social de las comunidades locales, nunca ha tenido una verdadera autoridad rectora, ni doctrinas canónicas, ni dogmas que impliquen una elección confesional. A lo largo de su larga historia, el taoísmo tampoco ha conocido luchas internas ni rivalidades serias entre sus diversas ramas, pues nada está más alejado del espíritu del Tao que las camarillas y las facciones. Por el contrario, el taoísmo tiende a absorber y armonizar todas sus corrientes para superar sus contradicciones y sobrevivir a las vicisitudes del mundo. Lo consigue no adhiriéndose a ninguna fórmula o doctrina, sino modelándose a partir del Tao y su efecto en la realidad más cercana, en nuestro propio cuerpo físico. El Tao no está lejos, está aquí en mi cuerpo, dicen los sabios. La prioridad otorgada al cuerpo humano sobre los sistemas sociales y culturales se refleja en el predominio del mundo interno sobre el externo, y en la negativa a buscar lo absoluto en nuestra mente. El taoísmo siempre se arraiga en lo concreto, incluso en lo físico, y es al mismo tiempo universal y común. Estas son las principales razones por las que el taoísmo se resiste a la mentalidad occidental. Por otras razones, de carácter más circunstancial, sigue siendo difícil acceder a él. La historia del taoísmo es difícil determinar el origen del taoísmo. En la gran cantidad de textos taoístas, faltan datos históricos. El Tao Te Ching, el libro fundamental que domina toda la tradición de los misterios, no contiene fechas ni menciona nombres propios, nada que lo vincule con la historia. En cuanto al supuesto autor Lao Tse, el viejo maestro, o el viejo niño, pertenece principalmente a la leyenda y secundariamente a la teología. La historiografía nunca ha logrado conferirle una realidad más común. En cualquier caso, conviene distinguir al viejo maestro, que se dice vivió entre los siglos B y V a.C., del libro que lleva su nombre, el Lao Tse, más conocido como el Tao Te Ching, el libro del camino y su virtud, ya que este libro supuestamente no obtuvo su forma actual hasta el siglo III a.C., la naturaleza histórica del Tao Te Ching es compartida por casi todos los textos que componen el canon taoísta. Este último, que comprende unas 1500 obras y es representativo de la literatura taoísta a lo largo de los siglos, abunda en obras que no llevan firma, fecha ni nombre propio. Es como si para sus autores, la historia lineal careciera de sentido y como si la autoría individual se consideraba contraria a la naturaleza de las cosas. Además, la historiografía oficial china, aunque precisa y abundante, prácticamente guarda silencio sobre el taoísmo, que se distingue o incluso se opone al culto al Estado y su ideología. De hecho, los analistas prefieren ignorar el taoísmo en la medida de lo posible. Por lo tanto, los anales dinásticos no reflejan su importancia en la vida de la nación. No obstante, sería deseable saber más sobre la historia del taoísmo. Sin embargo, aún no existe ningún estudio serio sobre su historia a través de los siglos. Por lo tanto, mi propósito será considerar únicamente el problema de su dimensión histórica a la luz de su destrucción en los últimos tiempos,
y no escribir una crónica que necesariamente estaría incompleta. El taoísmo se originó en la antigua China en la época del surgimiento del pensamiento filosófico y de la investigación general sobre la naturaleza de la humanidad y el sentido de la vida. El primer gran pensador es como Confucio, nacido en 551 a.C., y Mo Ti, siglo V a.C., se interesaban por la filosofía moral, pero no por la libertad individual ni el destino. La religión aristocrática, la de la clase feudal, consideraba al ser humano únicamente en términos de su rol social, codificado en rituales que a su vez expresaban todo el orden feudal. Este orden parece haber imaginado una vida después de la muerte, solo para los nobles, los grandes antepasados. Como dice una obra confuciana, los ritos no se extienden a la gente común, y por lo tanto, la gente común acudía anónimamente a los manantiales amarillos en el inframundo. Para la religión de la gente común, desde la antigüedad hasta la actualidad, suele utilizar el término chamanismo. Para algunos especialistas, este término puede parecer inadecuado e incluso inapropiado para describir un fenómeno sociocultural de tan gran alcance, tan rico, tan sofisticado y poético como la religión popular china. De hecho, si tuviéramos y nos limitáramos a la información que proporciona la literatura clásica, ignoraríamos prácticamente todo lo relativo a la religión popular. Pero el chamanismo chino ha sobrevivido hasta nuestros días. Aunque es cierto que es un pariente pobre de la religión superior del taoísmo, pero con suficiente vitalidad como para ser considerado. Creo que debería considerarse el sustrato del taoísmo. En ciertos momentos es su rival y, en la China moderna, su complemento inseparable. En todos los periodos, el taoísmo se ha definido en relación con el chamanismo. Por lo tanto, también nosotros debemos tomar este chamanismo chino como nuestro punto de partida. Pero volvamos primero al taoísmo mismo. En tumbas del siglo III a.C. encontramos los primeros ejemplos de un hermoso objeto de bronce, a veces con incrustaciones de oro, y cuya relación con el taoísmo parece innegable. Un incensario con forma de montaña en miniatura, Po Shan Lu. En la montaña vemos una decoración que representa árboles, animales salvajes y curiosas figuras con cabezas alargadas. Los inmortales taoístas. La montaña, ancha en la cima, se estrecha hacia la base para formar una cuenca circular que representa un mar. De hecho, es una especie de montaña invertida con forma de hongo que emerge de las aguas. Representa la tierra de la inmortalidad, ya sea el monte Kunlun, morada de la reina madre de Occidente, la gran diosa del sol poniente y de la muerte, que ofrece a los iniciados invitados a sus banquetes melocotones que otorgan larga vida, o bien la isla del sol naciente, en el mar de Oriente, hogar de los inmortales. El primer capítulo del libro de Chuang Tzu nos habla de estas tierras. Taoísmo 7. En la lejana montaña de Q-10 viven seres divinos. Su piel es fresca como la nieve escarchada, y son delicados y tímidos como vírgenes. No comen cereales, solo respiran viento y beben rocío. Montan nubes de chi y cabalgan dragones alados para vagar más allá de los 4 mares, los límites del mundo. Al concentrar sus mentes, pueden proteger a todos los seres de la plaga y hacer madurar las cosechas. Estos hombres, ¿qué poder te abrazan a los 10.000 seres, convirtiéndolos en uno solo? Los hombres de este mundo pueden rogarles que pongan orden. Pero ¿por qué se agotarían con las preocupaciones de este mundo? Estos hombres, nada puede hacerles daño. Si las aguas inundaran hasta el cielo, no perecerían. Si se calentara tanto como para derretir la piedra y quemar la tierra y las montañas, ni siquiera sentirían calor. 2. El quemador de incienso Po Shan Lu bien pudo haber sido utilizado como ayuda para la meditación extática. Cuadrado sentado frente a él y observando las columnas de humo que salían de los agujeros, las grutas en la cubierta con forma de montaña, uno podía alcanzar mentalmente esas tierras maravillosas y volverse como los inmortales mencionados anteriormente. Ligeros, tímidos, haciendo el bien sin actuar o interfiriendo, tan absortos en el universo que absorben toda la creación. El gran diluvio y la gran ola de calor son temas apocalípticos. Solo el ser real, el verdadero, el puro, sobrevivirá. También encontramos aquí una mención de la abstinencia de cereales, un aspecto característico de la dietética taoísta. La simple mención basta para evocar la amplia gama de prácticas para cuidar la vida en la búsqueda de la inmortalidad. La dieta taoísta no se ajusta a la alimentación general. Esto, así como la práctica de la meditación y el ejercicio físico, permite reconocer, incluso hoy en día, a los iniciados dentro de la sociedad. A menudo se les llama ermitaños. De hecho, el retiro a las montañas y los valles es una imagen y un tema frecuente en la literatura taoísta. Sin embargo, esto no corresponde necesariamente a una regla observada, ya que, como veremos más adelante, la iniciación en la montaña puede incluir muchas otras realidades. No es necesario abandonar el mundo de los hombres ni intentar apartarse de los demás. Se sigue a los demás, pues ese es el precio de la libertad. Los iniciados del antiguo taoísmo, tal como los presenta Chuang Tzu, son, además del viejo maestro,
personajes interesantes como Calabaza, Desdentado y Loco Inspirado. Confucio también es descrito como un iniciado, pero como alguien que aún tiene mucho que aprender. El despertar del emperador amarillo, el gran antepasado de la civilización china, al Tao constituye un importante tema mayéutico. Lo que llegó a llamarse taoísmo, el término aún no existía en la época de Chuang Tzu, debió constituir una dimensión iniciática superior de la religión del pueblo. Como sigue siendo el caso hoy en día, existían tradiciones, mientras que los taoístas sabían, que no sabían. En el taoísmo, los ritos y mitos del chamanismo popular se convierten en cultos mistéricos y dan origen a la liturgia y la teología. Chuang Tzu utiliza los mitos antiguos solo para ir más allá de ellos. Demuestra que ningún héroe mitológico, ningún animal legendario, conoce la libertad de quienes montan sobre el principio regulador del universo, cabalgan las transformaciones de las 6 energías cósmicas, para partir y vagar en lo interminable. 13 hacia los inicios del primer imperio, 221 a.C., estas visiones cosmológicas del Tao se asociaron con el camino del emperador amarillo y el viejo maestro, Wang Lao Chik Tao. 14. Esta escuela parece haber sido, entonces, una religión mistérica con un amplio adepto que ha inspirado a muchos pensadores. Durante la siguiente dinastía Han, 206 a.C. a 221 después de Cristo, las tumbas contenían objetos relacionados con la búsqueda de la inmortalidad. Los sudarios estaban decorados con imágenes que representaban el vuelo del cuerpo hacia las tierras de la dicha. Los contratos inscritos en vasos funerarios garantizaban un hogar en el más allá. Los textos de dichos contratos llevaban consigo un símbolo, es decir, una inscripción compuesta por signos sibilinos. Esto correspondía a una contraseña que identificaba al iniciado a las puertas del paraíso. Dichos símbolos se llamaban Fu, una palabra cuyo significado etimológico es similar al de la palabra griega tesera. Además, las tumbas contenían objetos relacionados con la investigación alquímica, también conocida por los textos. Al transformar el cinabrio Tan en mercurio, la alquimia china buscaba reproducir la alternancia cíclica del yin y el yang e integrar al adepto en este modelo cosmológico. La fortuna de la alquimia varió a lo largo de la historia del taoísmo, pero la teoría de la transmutación del cinabrio se convirtió en una parte fundamental del discurso taoísta. La misma situación prevalecía en la ciencia médica. No todos los médicos eran taoístas, pero la búsqueda de la inmortalidad sin duda influyó en la investigación médica y contribuyó especialmente a su sistematización teórica, como se encuentra en el clásico Preguntas sencillas del emperador amarillo, el manual más antiguo que ha llegado hasta nosotros. 15 bajo los primeros gobernantes de la dinastía Han, el camino del emperador amarillo y Lao Tse se introdujeron en la corte, pero esta situación cambió profundamente bajo el emperador Wu 140-86 a.C., cuando el confucianismo se estableció como ideología estatal, excluyendo todos los demás sistemas. Un destino extraño para esta antigua filosofía, pilar del taoísmo. 9. Orden feudal, convertirse en la doctrina del absolutismo imperial, la filosofía moral de la administración central. Con esto, se abrió una profunda brecha que, a pesar de notables variaciones, se mantendría constante a lo largo de la historia china. Por un lado, estaba el Estado y su administración, el país oficial, que reivindicaba la tradición confuciana como propia. Por otro, estaba el país real, cuyas estructuras locales se expresaban en formas de religión regionales y no oficiales. Fue entonces cuando el taoísmo asumió conscientemente su propia identidad y recibió su nombre actual. 16. Relegado a la oposición, el taoísmo permaneció en el desuso oficial, aunque ocasionalmente gozaba del patrocinio imperial, y se convirtió en la base de la organización litúrgica del país. Los líderes locales, los ancianos que dirigían las aldeas y a veces incluso los jefes de minorías no chinas, encontraron en la iniciación y el culto taoístas la consagración que legitimaba su poder, al margen de la administración imperial y, en ocasiones, en oposición a ella. Esta situación generó el fermento de la revuelta, y ya en el siglo I a.C. surgieron movimientos mesiánicos y milenaristas de inspiración taoísta con la esperanza de establecer el reino de la Gran Paz. Teping. Se creía que la Gran Paz existía antes de la civilización y que estaba destinada a reaparecer algún día en la Tierra. El Estado combatió estos movimientos, mientras que ciertos políticos intentaron explotar las expectativas mesiánicas de las masas. 17. La gran revuelta milenarista de los turbantes amarillos en el año 182 después de Cristo fue tan generalizada que la dinastía Han quedó agotada y exhausta por sus esfuerzos por reprimirla. La caída del Imperio Han, comparable a la del Imperio Romano, permitió que las organizaciones taoístas locales, que habían quedado eclipsadas por el manto oficial, afloraran. Ciertas regiones poseen verdaderas estructuras teocráticas autónomas. Las comunas eran administradas por maestros ordenados, garantes de la libertad dentro de la zona y socios en igualdad de condiciones con los líderes de las comunidades vecinas.
Era una democracia, en cierto modo, comparable a la de la antigua Grecia. Parte de lo que entonces era China, las provincias occidentales más ricas y desarrolladas, estaba organizada en unidades locales, todas ellas fieles al mismo movimiento, el de los maestros celestiales. El movimiento se originó en la revelación que Lao Tzu, quien había regresado en el año 142 después de Cristo, le hizo al taoísta Chang Tao Ling, el primer maestro celestial. La revelación marcó el comienzo de una nueva era, afortunada para los elegidos, desastrosa para quienes continuaran con las antiguas costumbres y prácticas a pesar del nuevo pacto. Chang Ling se convirtió en el profeta de esta revelación, como heredero del nuevo mandato celestial y por lo tanto, en maestro celestial. Los historiadores tienden a identificar el nacimiento del taoísmo organizado con este movimiento de los maestros celestiales, pero en realidad la situación es más compleja. Aunque las fuentes primarias son escasas, hay suficiente evidencia para demostrar que antes de Chang Ling hubo muchos grupos religiosos organizados que fueron considerados taoístas, tanto por ellos mismos como por otros. La profecía de una nueva era no era desconocida en estos movimientos anteriores. El hecho de que Lao Tse sea presentado como regresado, H.S. Yen Chu, muestra la idea de una continuidad con la religión del viejo maestro de épocas anteriores. Es cierto, sin embargo, que la aparición de la Organización Popular de los Maestros Celestiales marca un punto de inflexión en la historia social de China. Su tradición ha perdurado hasta nuestros días, y con ella la liturgia taoísta de las comunidades locales. A pesar de cambios importantes, esta tradición se mantuvo a lo largo de los siglos como la superestructura de los cultos locales, la expresión escrita e iniciática de una religión chamánica y popular, de la que es a la vez antagonista y defensora. Incluso cuando el taoísmo se opone al chamanismo, siempre se esfuerza por complementarlo. Encontramos a los maestros celestiales y a los dignatarios del Tao en la liturgia actual. Permítanme simplemente señalar aquí la notable continuidad de estas estructuras que lograron sobrevivir mientras nuestras antiguas religiones desaparecían con el surgimiento de las grandes religiones universales de salvación. China también conoció estas religiones extranjeras proselitistas. El declive del orden imperial y, más importante aún, la conquista del norte de China por tribus no chinas de Asia Central, introdujeron en China un huésped que había esperado a sus puertas durante mucho tiempo: el budismo. Al principio se consideró un pariente menor del taoísmo e incluso se presentó como tal. Los primeros libros budistas traducidos en China respondieron a las preocupaciones taoístas, ya que se refieren a técnicas de respiración y medicina. 19 Pero el movimiento pronto se expandió y, al hacerlo, estableció su autonomía con respecto a la religión indígena. Por sí sola, o bajo la espada bárbara, China descubrió un nuevo mundo, una tradición intelectual muy diferente y en algunos aspectos superior a la suya. El impacto fue grande y la prolífica producción de literatura budista, traducciones y apócrifos chinos, con el tiempo dio lugar al florecimiento de una literatura taoísta de revelación. Cientos de obras dictadas por el Tao rivalizaban con los textos hablados por el Buda. En sus inicios, sin embargo, la influencia del budismo se mantuvo formal. 20 El taoísmo logró afirmar su posición como religión nacional, especialmente taoísmos 11, especialmente en el sur de China, que había permanecido como tal desde el año 317, cuando el norte quedó bajo dominio extranjero. El choque entre la organización litúrgica de los maestros celestiales, traída del norte de China por los refugiados, y las tradiciones locales, que preservaban los antiguos misterios taoístas de la dinastía Han del sur de China, fue el origen de una nueva corriente que encarnó a la perfección el espíritu del Imperio Medio antes de su caída. Conocida como la Escuela de Mao Shan, se originó en las revelaciones divinas recibidas por una familia de notables del sur en la segunda mitad del siglo IV. 21 Se comunicaban a través de un medium. El chamanismo siempre está presente, y las visiones y las sesiones de escritos inspirados cristalizaron en páginas y páginas de la más bella literatura extática. Verdaderas señales de los dioses, los manuscritos del medium aseguraron la salvación del iniciado en los cataclismos venideros. La literatura de Mao Shan se convertiría así gradualmente en un verdadero movimiento y una nueva ortodoxia. La organización religiosa no cambió, siguió siendo la de los maestros celestiales. El ritual litúrgico, sin embargo, sí cambió. Se incorporaron al servicio nuevos himnos y posteriormente elementos del rito budista como la circunvalación y, en particular, la salmodia de los libros sagrados. Para los taoístas, esta salmodia de las escrituras se consideraba sumamente beneficiosa, ya que reproducía los sonidos originales de la escritura espontánea de los cielos, que a su vez fue el origen de los símbolos Fu, esas contraseñas en forma de talismanes. Los Fu eran originalmente fichas, teselas para mensajeros y enviados. Estas también eran llamadas joyas sagradas, Ling Pao, menor que sub mayor que 22 menor que sub mayor que así.
Los textos recitados al estilo budista conservan esta cualidad simbólica al aparecer como joyas sagradas, signos de iniciación convertidos en palabras. Rara vez contienen discursos doctrinales y casi nunca se utilizan en la predicación, algo prácticamente desconocido en el taoísmo. Los libros de las joyas sagradas se multiplicaron tan rápido como los escritos extáticos de Mao Shan, y juntos en el siglo V constituyeron un corpus impresionante. Una dinastía los adoptó. Un patriarca taoísta menor que Sub mayor que 23 menor que Sub mayor que los recopiló. Nació el primer canon taoísta, la respuesta china al budismo, y el taoísmo canónico se convirtió, durante un breve periodo, en una institución oficial. Se pueden poner los misterios bajo control estatal, pero entonces hay que contar con las profundas esperanzas de salvación que surgen en contrapunto. Lao Tse se había parecido a Chanling, por lo que quizás no tardaría en volver. Su llegada sería precedida por un diluvio y una conflagración. Tanto los no iniciados como los hombres malos morirían. A su regreso, Lao Tse establecería el reino de la gran paz. Los taoísmos, ciertos textos populares del siglo V describen el apocalipsis con imágenes muy coloridas y profetizan la llegada del Mesías en un futuro próximo. Él vendría a reinar sobre los puros, los purísimos, los elegidos de su reino. Esta ardiente espera forma parte de la tradición soteriológica china. Influiría profundamente en el budismo e, inevitablemente, también tendría repercusiones políticas. Durante este periodo de sucesivas dinastías de corta duración, desde la dinastía Qin hasta la dinastía Sui, los emperadores buscaron más que nunca cultivar la imagen del Redentor del pueblo, soberano salvador de la gran paz. Se hicieron esfuerzos para convertir el taoísmo en una religión nacional y una ideología de reunificación, para refinarlo y oficializarlo. Los fundadores de la dinastía Tang, 618-907, llegaron incluso a aprovechar las expectativas mesiánicas de las masas e intentaron una vez más apoderarse del taoísmo para convertirlo en un culto estatal. 24. A pesar de estas maniobras, el control estatal del taoísmo permaneció incompleto y provisional. Los antiguos misterios nunca se convertirían en una religión de salvación universal. 25. La organización básica permaneció firmemente arraigada en las estructuras locales, y los maestros, cuyos deberes se habían vuelto hereditarios, no estaban vinculados a ninguna administración central. Los intentos de reformar el taoísmo para convertirlo en una iglesia no se llevaron a cabo. El taoísmo, unido en su diversidad, el Tao no es el uno, mantuvo firmemente su base en el campo y conservó su carácter exclusivo e iniciático. Así, la gran dinastía Tang, aunque oficialmente taoísta, se erige como el punto culminante del budismo en China. El budismo es una fe verdaderamente universal y abarcadora. Alejada de la sociedad, generalmente se mantuvo cerca del Estado. Capaz de atraer la caridad de sus fieles, las donaciones de los creyentes laicos se convirtieron en propiedad inalienable del Buda. Y la iglesia acumuló capital. Lo invirtió para obtener ganancias, pero nunca lo gastó excepto en construir magníficos santuarios. Pagodas de varios cientos de metros de altura llenas de estatuas de oro, plata, jade y piedras preciosas. La iglesia ejerció una gran presión sobre la vida económica y política de la nación. Las medidas restrictivas e incluso las persecuciones contra la iglesia, que deben considerarse medidas de rehabilitación económica, se hicieron inevitables. 26. Estas ocurrieron regularmente con diferente grado de severidad, incluso cuando los emperadores, sus esposas y toda la clase dirigente seguían siendo fervientes budistas. En las transacciones de alto nivel que caracterizaron las relaciones entre el Estado y el budismo, el taoísmo no tuvo un papel importante. No pudo competir con estas poderosas instituciones. 27 y se limitó al ámbito rural. A partir del siglo VIII, los rituales de los misterios y la liturgia de los maestros celestiales se asociaron con festividades locales. Los dioses del pueblo se convirtieron en santos taoístas y viceversa. Lejos de las capitales, el taoísmo encontró entonces un aliado, el confucianismo, la doctrina de los literatos. Desde la caída de la dinastía Han, los clanes rurales habían preservado su tradición clásica y científica. Sin oponerse a esta tradición, el taoísmo incluso la asimiló y se convirtió en su guardián. A finales del siglo VI, el canon taoísta adoptó a todos los filósofos antiguos, incluidos los del confucianismo, en un esfuerzo por representar la postura nacional contra el budismo. La reunificación bajo la dinastía Tang marcó el fin del exilio del confucianismo. Sin embargo, las dos corrientes de pensamiento continuaron adaptándose e influyéndose mutuamente, pero tuvo un profundo efecto en la evolución del taoísmo, cuya cosmología mitológica tradicional fue gradualmente reemplazada por la abstracta del libro de los cambios, el I Ching. Al mismo tiempo, los literatos se interesaron por las artes de la longevidad y se dedicaron a la alquimia. Durante toda la segunda mitad de la dinastía Tang y hasta el siglo IX, el confucianismo y el taoísmo coexistieron y juntos prepararon el gran renacimiento de la dinastía Song, 960-1279.
también se enfrentaron al budismo conjuntamente. La Gran Proscripción de 842-845, cuyas verdaderas motivaciones eran económicas, tuvo lugar por instigación suya. Esta persecución abierta del budismo fue un duro golpe para la Iglesia, ya debilitada internamente por la corrupción y la decadencia. El gran periodo del budismo en China estaba llegando a su fin, 28, pero una reacción a las debilidades internas ya se había gestado dentro del propio budismo desde hacía mucho tiempo. En oposición al lujo, las ceremonias y el parasitismo, una nueva corriente de pensamiento predicaba el regreso a la simplicidad, la intuición y la naturaleza. Este era el Chan, Zen, típicamente chino, práctico, concreto y sobre todo taoísta. El pensamiento Chan, en contradicción con la escolástica del budismo del gran vehículo, tomó prestada del misticismo taoísta su ruptura de conceptos, su enseñanza sin palabras y su espontaneidad. Su simplicidad y su proximidad a las masas le permitirían sobrevivir cuando la alta iglesia budista se derrumbó. Junto con un confucianismo redescubierto y un taoísmo fundamental, el Chan se convirtió en el tercer componente de este despertar que marca el inicio de la China moderna. Si gracias a la obra de Paul Demierville reconocemos la importante contribución del taoísmo al Chan, no puede decirse lo mismo del confucianismo, o neoconfucianismo, que bajo las últimas dinastías se convirtió en la ideología oficial del Estado chino, el único sistema de pensamiento aceptado en los exámenes estatales que daban acceso al servicio público. 14 taoísmos, pero cabe destacar que los primeros filósofos de la renovación confuciana fueron maestros taoístas o tenían estrechos vínculos con su círculo. 29, incluso, el gran Chu Xi, 1130-1200, principal artífice de la nueva ortodoxia, escribió comentarios sobre los libros sagrados del taoísmo. En los albores de la China moderna, el taoísmo, que más que nunca se había convertido en la religión del pueblo, se presentó como la raíz a partir de la cual se habían desarrollado las nuevas ramas del confucianismo y el budismo. Era la más antigua de las tres doctrinas, Sanqiao, la fuente común. Constantemente se nos recuerda que, según las leyendas, Confucio fue el discípulo y Buda la reencarnación de Lao Tse. El término tres doctrinas, a menudo traducido como tres religiones, correspondía de hecho a esa forma de taoísmo que se proponía como representante de la cultura china, pues claramente los otros dos socios rechazaron la responsabilidad de este ecumenismo y en cambio buscaron diferenciarse. De hecho, considerando hasta qué punto las ideas de las tres se habían vuelto convergentes, resulta sorprendente que su interpenetración institucional siguiera siendo tan escasa. Por lo tanto, parece incorrecto considerar la religión popular moderna como un sincretismo de las tres religiones. En realidad, lo que tenemos aquí es al taoísmo afirmándose como lo había hecho en el pasado, como la religión nacional. Se le había otorgado este papel en más de una ocasión, frente a la agresión externa. Los gobiernos Song buscaron en el taoísmo un apoyo ideológico y nacionalista contra los tibetanos y mongoles, a quienes finalmente cederían todo el imperio. Paso a paso. Durante estas luchas y especialmente bajo la ocupación mongola, el taoísmo sirvió como un movimiento de resurgimiento cultural y resistencia pasiva. Intentó imponerse con éxito a los extranjeros y civilizarlos. En 1222, el maestro Chiu Changchun defendió el taoísmo ante Genghis Khan como religión nacional y se presentó como representante del pueblo chino. Si el conquistador respeta el taoísmo, los chinos se someterán. Chiu ganó esta audaz apuesta y fue instalado por Genghis Khan como líder de los religiosos chinos, incluyendo a los budistas menor que sub mayor que 30 menor que sub mayor que. Este éxito que otorgó al taoísmo un poder desconocido hasta entonces, pronto se volvió perjudicial. La invasión de los dominios budistas y confucianos provocó su venganza y resultó en la primera proscripción seria del taoísmo. En 1282, los libros taoístas, a excepción del Tao Te Ching, fueron quemados. La pérdida fue irreparable e incluso el espíritu del taoísmo parecía quebrantado. A partir de entonces, la resistencia nacional fue liderada por las sectas, las sociedades secretas, que a menudo compartían la teología y las prácticas del taoísmo, pero que ahora se convirtieron en organizaciones independientes. Trabajaron arduamente por la restauración nacional contra los mongoles y finalmente llevaron al poder a Chu Yuanchang, fundador de la dinastía Ming, 1368-1644. 31. A partir de entonces, el taoísmo se componía de dos escuelas principales que se complementaban sin rivalidad: la de los maestros celestiales, transmitida hereditariamente desde la dinastía Han al Kubo, y la de Chiu Changchun, maestro de Genghis Khan. Esta última escuela se denominaba la Escuela de la Perfección Total, Chuanchen. Se basaba en el modelo budista, en comunidades monásticas. En cuanto a los maestros celestiales, permanecieron a la cabeza de la organización litúrgica. Instalados en la montaña del Dragón y el Tigre, en la provincia de Jiangxi, desde la época Tang, siglo VIII, se convirtieron en los papas taoístas, un término despectivo que les otorgaron los misioneros occidentales.
Esta tradición litúrgica del taoísmo permaneció profundamente arraigada en las comunidades del pueblo. Los templos y sus propiedades les pertenecían y nunca estuvieron bajo la jurisdicción de los maestros iniciadores. Más que nunca, el taoísmo se identificó con la religión popular. Representaba la tradición subyacente, la cultura y las instituciones del verdadero país. Ha habido una notable continuidad en la práctica del Tao, pues a pesar de las transformaciones de más de 2000 años de historia, siguió siendo la expresión típica y coherente de la religión china de Su Shi Wei, la congregación del dios de la tierra, es decir, la sociedad frente al Estado. Su liturgia proporcionó el contexto en el que se formaron las estructuras político-religiosas de la China no oficial. El pensamiento taoísta perpetuó esta noción de autonomía y libertad. Por lo tanto, es legítimo considerar el taoísmo en su conjunto y vincular las obras clásicas, el libro de Chuang Tzu y el Tao Te Ching, al igual que los propios taoístas, con la búsqueda de la inmortalidad, nutrir el principio vital, y con la liturgia, el cuerpo social. La profunda relación que existe entre estos tres componentes principales de la tradición taoísta nos obliga a presentarlos en este libro en un orden contrario al habitual y a proceder en contra de la cronología que sugeriría la historia de los textos. Las obras de los místicos se encuentran entre los documentos más antiguos que han llegado hasta nosotros, pero también representan, de hecho, la culminación del sistema taoísta. Deben ser restauradas a su legítimo lugar. Por el contrario, el chamanismo, que conocemos plenamente solo gracias a los datos de la etnografía contemporánea, corresponde en realidad a un nivel arcaico que, desde un punto de vista objetivo, debe situarse entre los antecedentes del taoísmo. 16. La destrucción del taoísmo coincide con el progresivo declive de la cultura china a lo largo de los últimos siglos. Uno de los principales factores de este declive es la influencia occidental. Cuando, en el siglo XVI, los misioneros jesuitas en China se enfrentaron a la disyuntiva histórica de aliarse con la religión contra el Estado o con el Estado contra la religión, optaron por la segunda alternativa. El cristianismo entró en la esfera de la corte imperial y se colocó bajo la protección del gobierno. En Europa, los misioneros glorificaron la ideología imperial oficial y la imagen de Confucio como Singurum Philosophus, el único, al tiempo que minimizaban el papel religioso del culto estatal. Por lo tanto, China carecía de religión para los misioneros, y fueron ellos quienes introdujeron en chino el término Mi Sin, literalmente creencia desviada, para describir el taoísmo. Leteo Richi, el más influyente de los primeros misioneros, buscó conferir al confucianismo la imagen de una doctrina agnóstica o sabiduría moral, una filosofía que ya reconocía la existencia del Ser Supremo, y a la que solo le faltaba la revelación del Evangelio. Esta perspectiva tuvo mucho éxito y, a pesar de la disputa sobre los ritos y la campaña contra el deísmo dentro de la Iglesia Católica Romana, estas ideas ganaron terreno y fueron aceptadas no solo por las demás misiones, sino también por los intelectuales europeos e incluso, en una etapa posterior, por parte de los funcionarios chinos. A la larga, el resultado de todo esto ha sido que la China republicana, después de 1912, ha tenido 2 presidentes cristianos y que la introducción del marxismo se vio sin duda muy facilitada. En la Francia de los siglos XVII y XVIII, incluso los opositores a la Iglesia adoptaron las ideas de Ricci. ¿A falta de otras fuentes de información? Quizás. Pero también hay que reconocer que los pensadores de la Ilustración descubrieron en China el país de sus sueños. Una nación sin religión, liderada por sabios que puso la inteligencia al servicio del imperio y la cultura al servicio del imperio. Todo gracias a la institución de exámenes oficiales que facilitaban el acceso al servicio público. Si en el siglo XVIII China no hubiera existido como modelo para Occidente, habría tenido que ser inventada. Esta continua afición entre los intelectuales occidentales y cierta imagen de China es asombrosa. Está destinado a convertirse en una fuente de asombro para los historiadores futuros. La aprobación acrítica del taoísmo oficial 17.1. China, a expensas de su cultura popular por parte de mentes occidentales dispuestas a reconocer las virtudes cristianas o pseudocristianas en China, continúa expresándose mediante una sinofilia cuya naturaleza excesiva delata la existencia de profundos malentendidos. Un pueblo sin religión, de opinión sostenida por los misioneros, revisada y simplificada por nuestros intelectuales y aún vigente hoy en día, muestra lo poco que conocemos a China. Como he indicado, no necesariamente desagradó a la burocracia china, que encontró poderosos aliados en los misioneros para combatir las estructuras comunales locales y su liturgia taoísta, a las que los funcionarios consideraban responsables de los males del país. Con el fin de la dinastía Ming, la división entre la burocracia y la religión, el país real, se acentuó más que nunca. Las revueltas de las sectas, que al igual que su pariente cercano, el taoísmo, tenían su base en el campo, provocaron la caída de la dinastía Ming, a la que anteriormente habían llevado al poder.
y propiciaron la dominación extranjera de los manchúes, la dinastía Qing, 1644-1912. Los manchúes oprimieron a los chinos y buscaron suprimir su religión. La clase de los literatos y burócratas, si bien sufrieron discriminación como el resto durante este periodo, culparon a la religión de la ruina de la dinastía nacional y buscaron recuperar el poder abogando por el retorno a la ortodoxia confuciana de los Han. Este fue el comienzo del Han-Hechesuch, estudios nacionales, un término que en Occidente traducimos como estudios chinos o sinología, que devolvió la influencia a los clásicos y rechazó por completo el taoísmo. Los estudios históricos y filológicos, emprendidos debido a este despertar nacional de los literatos, ignoraron casi por completo la literatura religiosa. Cuando, durante el siglo XVIII, se constituyó la Gran Biblioteca Imperial y se recopilaron los textos receptivos de todos los escritos antiguos, los libros taoístas quedaron prácticamente excluidos. A principios del presente siglo, el canon taoísta, olvidado durante mucho tiempo, solo sobrevivió en un ejemplar completo. 32. Se forjó una alianza, una unión de razón más que de amor, entre los funcionarios y la cristiandad occidental. Juntos lucharon contra la rebelión Taiping, 1851-1864. Esa lamentable guerra religiosa liderada por un novicio que se había convertido en el Cristo chino y que, del antiguo ideal, solo conservaba el nombre de Gran Paz. De hecho, la primera gran destrucción de los santuarios taoístas fue infligida por los Taiping en nombre de la verdad cristiana para combatir la superstición. Cientos de magníficos complejos arquitectónicos, entre ellos la Montaña del Dragón y el Tigre, residencia del siglo XIII del Maestro Celestial, fueron completamente devastados. Nadie en aquel entonces, salvo algunos miembros de las clases trabajadoras, consideró restaurar estos prestigiosos monumentos, tan antiguos como las catedrales góticas de Europa. Y esto en un momento en que Viollet-le-Duc emprendía la restauración de la Catedral de Notre Dame en París. A esta destrucción le siguieron tantas otras que sería tedioso enumerarlas. Permítanme decir simplemente que cada vez que se producía un punto de inflexión, cada vez que China atravesaba una etapa hacia su destino moderno, la antigua religión era perseguida. Los reformadores de 1885 intentaron confiscar todos los templos supervivientes o reconstruidos para convertirlos en edificios públicos, escuelas y hospitales, a menudo una función que ya cumplían de forma voluntaria y religiosa. La República de 1912 continuó este programa. Un auge espontáneo de renacimiento nacional en 1917, oficialmente denominado Movimiento del 4 de Mayo, brindó la ocasión para que el Estado confiscara todos los bienes de las asociaciones religiosas populares, condenando así a la ruina a la mayoría de los templos. Un caudillo cristiano mandó destruir todos los santuarios del sur de China, por pequeños que fueran. En la década de 1920, el movimiento Nueva Vida reclutó estudiantes para que salieran los domingos a destruir las estatuas y el mobiliario de los templos situados fuera de las capitales de Nankín y Pekín. Y así sucesivamente. Para cuando los comunistas tomaron el poder, solo quedaban unos pocos grandes monasterios budistas y taoístas. Los monjes y monjas fueron expulsados. Algunos de los monasterios y templos más prestigiosos fueron declarados monumentos históricos. El resto quedó abandonado al abandono. Durante la reforma agraria, todos los santuarios que no pertenecían a otras religiones quedaron bajo la autoridad de la recién fundada Asociación Taoísta Oficial, Chung Kuo Tao Chiao Xie. Sin embargo, este organismo no pudo cumplir su función de custodio de los lugares sagrados, ya que casi todos los templos populares que quedaban, unos 300 en Pekín, donde un siglo antes había casi 1000, y unos 50 de los 200 originales en Shanghái, fueron requisados como cuarteles militares u oficinas gubernamentales, o bien ocupados por fábricas y talleres. La mayoría de los festivales, todos los actos de culto e incluso la quema de incienso, una de las formas más antiguas de la práctica taoísta, fueron marcados como supersticiosos y por lo tanto prohibidos. La Revolución Cultural 1964-1974 completó la destrucción. Lo que para los jesuitas del siglo XVI había sido solo un voto piadoso finalmente parecía hacerse realidad. La antigua religión china, al igual que las antiguas religiones de Grecia y Roma, prácticamente había dejado de existir y el mundo no se había dado cuenta. 33. Y sin embargo, como mostrarán los siguientes capítulos, el taoísmo no ha muerto. Sobrevive, pobre y difamado, pero también asombrosamente vivaz, en las comunidades campesinas de Taiyuan, en los pueblos pesqueros de Hong Kong y en China continental, donde ha aflorado cada vez más en los últimos años. En las provincias costeras de Cantón y Fujian, la recién adquirida prosperidad económica se expresa en la restauración de los templos. En Fujian se están reconstruyendo en granito para que no vuelvan a arder. Los festivales y las peregrinaciones también están regresando. En las ciudades, donde las estructuras políticas locales lo permiten, se establecen sucursales de la Asociación Taoísta.
Esta asociación está realizando intentos cuidadosos pero tenaces por recuperar los lugares sagrados que, según el catastro de 1952, pertenecen al taoísmo. A menudo los lugares de culto han sido destruidos sin remedio, pero en estos casos, existen ciertas posibilidades de compensación monetaria que pueden utilizarse para la formación de los descendientes de las familias taoístas tradicionales. En toda China, los manuscritos que sobrevivieron a la revolución cultural se están recopilando y recopiando. Por el momento, sin embargo, las asociaciones litúrgicas laicas, así como la celebración de los antiguos rituales del Maestro Celestial, siguen prohibidas. A primera vista parece que queda poco del taoísmo. Los maestros son mucho menos activos y expresivos que los budistas o los católicos romanos, por no hablar de los musulmanes. El taoísmo nunca tuvo una organización sólida. Sin embargo, está presente en la China actual de formas múltiples y, a veces, bastante inesperadas. Una de las principales manifestaciones de su resurgimiento reside en el entusiasmo generalizado por las prácticas de salud y longevidad, conocidas como Qigong, escrito Qigong en chino moderno. Ejercicios de la respiración vital o energía. Si bien los maestros de Qigong pueden minimizar oficialmente cualquier relación entre su arte y el taoísmo, las numerosas publicaciones, tanto libros como revistas, sobre Qigong en China dedican gran parte del espacio al taoísmo, su historia y sus libros sagrados. Lo mismo ocurre con la práctica de la medicina china y las artes y ciencias chinas en general. Basta con rascar la superficie para encontrar el taoísmo vivo. Así, el taoísmo permanece presente, hoy como en tiempos pasados, en la vida cotidiana de la gente y mantiene su objetivo supremo, la larga vida. Y así concluye la primera parte del Cuerpo Taoísta, un texto que nos revela la asombrosa persistencia de esta filosofía milenaria. A pesar de persecuciones y olvido, el taoísmo, como hemos visto, nunca murió. Sobrevive en la sabiduría popular, en la medicina tradicional y en la vitalidad del Qigong. Este canal, El Sendero Secreto, al igual que el Tao, busca permanecer vivo, explorar caminos que conectan el cuerpo físico con el cósmico y el social. Si este viaje resuena con ustedes, los invitamos a suscribirse y darle me gusta a este episodio. Su apoyo es el Che que impulsa la continuidad de esta exploración de los grandes misterios. Hasta la próxima entrega.